La decisión está tomada, Nina. Solo estoy esperando que llegue tu papá para despedirme. Tú no vas a esperar a nadie, ni te vas a despedir de nadie porque no te vas a ir. Ya te lo dije 1000 veces, perdóname. ¿Ahora soy yo el que te tiene que perdonar? Fue una estúpida. Y te traté pésimo, pero fue porque sentía rabia. No te quería lastimar ni ofender. De veras. Pues lo hiciste. Y por eso vine de la escuela. Para verte y para pedirte perdón cara a cara. Señorita, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a convencer a Yair de que no se vaya. No te vas a ir, ¿verdad? Iván, la primera vez que te vi fue cuando mi padre murió. A él le dio un ataque al corazón por el romance que tuviste con mi mamá. Y yo entiendo que por eso me odias. No, yo no te odio. Sí, te llegué a odiar en un momento, sí sentí resentimiento, pero ya no. Bianca, el matrimonio entre tu mamá y tu papá estaba acabado. Y es normal que no lo entiendas ahora porque estás recién casada. Pero a pesar de todo ese gran amor que tú has sentido por tu padre, ya la relación con Flavia no era sana, ni siquiera tampoco para Martín. No seas cínico, por favor. Bianca, solo imagina un matrimonio donde ya no eres feliz con tu esposo y de repente aparece otro hombre que te llena ese vacío. Un hombre que te pone hasta nerviosa con su solo olor y que te hace sentir más viva con su presencia. Solo imagina qué tipo de cárcel sería una relación así, un matrimonio así, para alguien cuando ya todo se ha acabado, cuando ya no hay amor, cuando todo ese deseo se siente es por otra persona. Ya no más. Quiero que te largues de mi casa. Bianca, yo amo a tu mamá. Siempre le he amado y siempre la amaré. ¡Suficiente, Iván! Quiero que te largues. Y no me vas a hacer creer que lo que hicieron está bien, porque no está bien. Ella era una mujer casada y debiste respetarla. Ella debió luchar por su matrimonio y tú debiste alejarte de ella y no provocarle deseos. Iván, te me largas. Le está gritando. Pues eso parece, ¿no? Yo no te estoy diciendo que eso estuvo bien. Simplemente fue como pasó. Lo que sentimos fue algo... ¡Que te largues! Te dije, lárgate de mi casa, lárgate. Ay, señora, lo está corriendo. Ay, sí, pero se lo merece, por desgraciado. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Ve a ver qué está pasando. No, señora, por favor, ¿Cómo recuerde que lo no? que me dijo. Señora, Ay, no me ya no haga me digas eso, que no, señora, sí. no me haga eso, no. Ya. Señora, no. Ok. Señor, ¿ya se va tan rápido? No me queda de otra. Bianca me corrió. Ay, qué pena. Katia, ¿tú por casualidad sabes en dónde está Flavia? No. Y bueno, si supiera tampoco podría decirle. Es que la señora me mata, perdón. Katia, es sumamente importante que yo hable con ella y te juro que no le cuento a nadie que fuiste tú quien me dijo algo. Ya le dije que no le puedo dar esa información. Mira, si la señora Bianca le dijo que se fuera, es mejor que lo haga y no me meta en problemas, porfa. Claro, entiendo. Con permiso. Gracias. Yair, mírame a los ojos. Quiero pedirte perdón enfrente de todo el mundo para que veas que de verdad lo siento.
Perdóname. Me siento fatal. Y yo sé que me lo merezco por las groserías que te hice, pero por favor, perdóname. Ustedes son testigos de que me arrepiento de lo que le hice y de que le ofrezco disculpas. Me equivoqué y no hice las cosas bien, Jair. Pero, please, perdóname. Ya, mi niña, no te vayas a hacer daño. Déjala hablar. Así se va a sentir mejor. Vieja, ya habló lo que tenía que decir. Está arrepentida, digo. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. ¿O no, Yair? ¿Eh? Jair. ¿No vas a decir nada? Es que no sé qué decir. Tú sabes que te quiero mucho. Está bien. Está bien. Te perdono. O sea que no te vas a ir. Gracias. Oh, eres mi hermano. No podría vivir sin ti. ¿Y a ti qué te pasa? Pues me puso sensible el momento. ¿Viste? Hiciste llorar a Cami. Tomaste la decisión correcta, hijo. Nosotros somos tu familia. Y ya ves que todo tiene solución. Vamos, te ayudo a deshacer maletas. Buenas. ¿Mi tío está? Tu tío salió temprano con el licenciado Nicolás, pero si quieren lo llamo y le aviso que estás aquí. No. Yo lo espero en su oficina, ¿sí? Gracias. Ahora cuéntame, ¿cómo está Víctor? Federico. Tanto que Flavia le dice Víctor que hasta me lo pegó, discúlpame. No entiendo la obsesión de mi suegra por decirle así a mi hijo. Bueno, como tal, a esa señora nunca se le entiende. Sí, es una persona bastante difícil. No, bueno, y usted vivió con ella más tiempo que yo. Admiro su paciencia, ¿eh? Lo bueno es que ya se fue. Pues te equivocas. Flavia regresó a la casa. Pero se acaba de ir ayer. Bianca quiso que regresara. La verdad que me tiene muy disgustado ese tema, para serte sincero. Fue Bianca la que me pidió que le buscara un sitio donde vivir. Ay, don Ariel. Le aseguro que todo eso es parte de los planes de la señora Flavia. ¿A qué te refieres con eso? No, bueno, nada en específico. Simplemente la señora Flavia es una persona muy calculadora. No me sorprendería que ella ya haya planeado su siguiente movimiento. Nico, no entiendo de qué me estás hablando. Don Ariel, lo estimo mucho y es por la única razón por la que le confieso esto. ¿Se acuerda el día que fue a pedir la mano de Bianca, cómo a la señora Flavia se le botó la canica? ¿Cómo olvidarlo? Estaba demasiado ofendida. Me veía como un viejo para Bianca. Bueno, su molestia no era por la diferencia de edades entre ustedes. Claramente era eso lo que le molestaba, ¿no? Eso fue lo que le hizo creer a usted. Es el argumento más sencillo para esconder el verdadero motivo de su molestia. ¿Tú sabes cuál era el motivo real? Por supuesto. La señora Flavia quería casarse con usted.